Amén. Dice la palabra ahí en ese verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Navidad no solamente celebra el nacimiento de Cristo. Bueno, para una parte de la sociedad eso es lo que se celebra. Pero para los que son cristianos, los seguidores de Dios, no solamente celebramos el nacimiento de Jesús, sino la encarnación de Dios. Dios se hizo hombre y por eso tenemos Navidad. Oremos. Padre, gracias por el privilegio de tu misericordia, de disfrutar de tu gracia en esta mañana, de disfrutar de tu bondad con la vida, con el respirar, con la salud, con el bienestar. Gracias por mirarnos a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros comportamientos y actitudes, a pesar de nuestros pensamientos y pronunciamientos que no son de acuerdo a tu voluntad, pero has hecho para nosotros el bien que disfrutamos en este momento y por eso te damos gracias. Gracias por tu palabra, la presentamos ante ti, que tu Espíritu Santo nos acoja a todos y que nos enseñe, nos dirija, nos ilumine, nos reprenda, nos corrija, que tu Espíritu con tu palabra llegue a nuestra vida y algo haga con nosotros en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El domingo pasado el pastor Arturo estuvo predicando sobre este nacimiento que cambió el curso de la humanidad o que impactó el curso de la humanidad. Ese nacimiento que fue profetizado desde mucho tiempo antes a que sucediera a través de el profeta Isaías en el capítulo 9 y el versículo 6 que estuvimos viendo con el pastor el domingo pasado. Y ciertamente la Biblia enseña del nacimiento del Señor Jesucristo. Bueno, encontramos en el libro de Lucas al ángel Gabriel dando la anunciación a los pastores que se encontraban en las afueras de Jerusalén, diciéndoles, porque un Salvador les he nacido hoy en la ciudad de David. Así que lo que anunció el ángel a los pastores fue el nacimiento del Salvador. Así que nosotros no podemos dejar de lado que en Navidad se celebre el nacimiento de Jesús. Sin embargo, los cristianos no podemos quedarnos simplemente con que en la Navidad se celebre el nacimiento del Santo de Hijo de Dios, sino que ese nacimiento implica o significa que Dios se encarnó. Amados hermanos, no es solamente que nació el Hijo de Dios, no es solamente que nació el niño Jesús, como algunos dicen, no es solamente que nació el Hijo de Dios, es que nació, sí, pero ese nacimiento representa esa gracia de Dios manifestada para bien de los hombres, en que Dios, que estaba en su gloria, se hizo hombre, tomó forma de ser humano, y el propósito de eso, nada más y nada menos, fue nuestro beneficio. Cuando nosotros leemos en la Escritura, en el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1 y versículo 1, la palabra de Dios dice allí, en el principio
creó Dios los cielos y la tierra. Así que nos está dejando establecido, dando por sentado la Biblia allí, la existencia de Dios. Dios existe desde el principio y todo tiene en Dios su inicio. Todo lo que hay creado. Bueno, cuando nos movemos entonces al Nuevo Testamento, nos encontramos en el Evangelio de Juan, ese Evangelio universal, Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice la Biblia, utilizando la misma palabra que se usa la Biblia allí en Génesis 1:1. ¿Y qué dice Juan? En el principio era el verbo. Lo que nos está diciendo es una referencia a Génesis 1:1. Si en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en ese mismo principio ya existía el verbo. Dios ya existía, Jesús ya existía, el Señor, la segunda persona de la Trinidad, existía desde el principio. No obstante a eso, cuando abrimos la primera carta de Juan, en el capítulo 1 de la primera carta de Juan y el versículo 1 y el versículo 2 nos da una explicación mucho más exacta, como queriéndonos decir a nosotros que no erremos, que Jesús no vino a existir con el nacimiento en Belén. Es que Jesús ya existía como Dios en la eternidad. Y mire cómo dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, lo que era desde dónde, ¿desde cuándo? Desde el principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre. ¿Y qué pasó con eso? Se nos manifestó. Juan es un testigo presencial de primer orden. Cuando él dice lo que hemos visto y los que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es porque Juan, recuerden, era uno de los discípulos del Señor y él estuvo con el Señor y él participó en todas las cosas que el Señor mostró cuando él estaba ahí. Así que él está dando un testimonio de primer orden y él está diciendo, la vida era desde el principio, pero la vida se nos manifestó. La vida se nos manifestó. Ese es el mismo Juan que luego da testimonio, o antes da testimonio en el capítulo 1 de su evangelio y el versículo 14 diciendo, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito. Pero antes dijo, y este verbo se hizo carne. Así que, mis amados hermanos, con esta introducción, yo quiero hablarles de celebrar. En Navidad celebramos, y recuerdo al pastor Arturo diciendo, me gusta la Navidad porque la gente se pone alegre y celebra. Y es verdad, nosotros no podemos obligarle a la gente a que no celebre. La gente, el tiempo de Navidad, hasta la brisita cambia. Yo no sé por qué ahora, en este diciembre, nos cambiaron la brisa por lluvia. Pero igual se disfruta, ¿verdad? Igual se disfruta. ¿Cómo le decimos a la gente que no celebre? No, la gente tiene que celebrar. Ahora, lo que sí vamos a decir es que debemos celebrar con humildad y obediencia la encarnación de nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que celebrar. Celebrar que Dios se hizo carne para salvarnos. No vamos a celebrar como celebra la gente que no sabe lo que celebra, solo que se goza de la celebración. Usted ha ido a una fiesta que usted no sabe qué están celebrando, pero usted igual participa de la picadera, se toma el jugo y hasta toca un chin y baila un chin lo que están tocando, pero usted no sabe qué están celebrando. Nosotros no podemos participar en la Navidad de esa manera. Nosotros tenemos que tener una conciencia clara de qué es lo que estamos celebrando. ¿Y qué estamos celebrando? Bueno, que Dios dejó su trono de gloria y se hizo hombre para venir a beneficiarnos en su gracia con la salvación que tenemos. ¿Cuántos son salvos aquí en esta mañana? Bueno, hay que celebrar la salvación.
Y esa salvación tiene un nombre: Jesucristo, el Dios que se hizo carne. El apóstol Pablo está aquí en esta carta a Filipenses, enviándole esta correspondencia a estos hermanos, y quiero aclarar que la razón por la que el apóstol Pablo envía esta carta es una razón de agradecimiento. El apóstol estaba preso en este momento, y una de las iglesias en la que él había participado y que se identificó con él en ese momento de crisis en su vida, porque él estaba preso, encadenado, esta iglesia se identificó con el apóstol Pablo, le envió algunos regalos, algunas ofrendas, para que el apóstol pudiera un poco alivianar su carga en la prisión. Y entonces el apóstol Pablo decide escribirle esta carta como una muestra de su corazón agradecido. Y lo primero que vemos que él trata de decirle a estos hermanos: es verdad, yo estoy preso, pero miren, la palabra de Dios no está presa. Y ustedes deben seguirse gozando, ustedes deben seguir regocijándose. En cualquier circunstancia en la que se encuentren, regocíjense. Y en el capítulo 4 le dice él a ellos: miren, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir en esta vida. Dios me ha mostrado a vivir. Ustedes no tienen que estar tristes porque yo estoy aquí en cadena. Ustedes deben seguir haciendo la obra del Señor. Y le dice a ellos: porque yo estoy seguro de algo, que quien empezó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Lo que le está diciendo él a ellos es que la fe de ustedes, la vida de ustedes, no depende de que si yo estoy suelto, si estoy libre, si estoy preso. La vida de ustedes depende ¿de quién? De Dios. Y Dios no está preso. Dios sigue siendo el soberano de toda la creación. Dios sigue siendo el que está gobernando todo lo que ocurre en esta vida. Aunque ustedes vean que algunas cosas no van como ustedes quieren que vaya, pero Dios sigue siendo Dios. Y él está diciendo esto a los hermanos en Filipo. Llega al capítulo 2 y parece que él quiere darle una exhortación a los hermanos sobre la convivencia entre ellos, sobre la comunión que deben tener entre ellos. Y notemos que el capítulo 2 de Filipenses comienza diciendo algo importante. Dice: por tanto, si hay alguna consolación, ¿en quién? En Cristo. Si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué deben ustedes hacer? Completen mi gozo sintiendo lo mismo, dice el apóstol. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vana gloria, sino cada cual también por los otros. Y dice, dice el versículo 3, nada hagan por contienda, por vanagloria, antes bien, con humildad, estímense cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y a partir de ahí, de esa exhortación a la iglesia para vivir en comunión, poniendo como elemento central para que la iglesia pueda vivir en comunión la honra de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 1. Si hay alguna consolación en Cristo, la iglesia va a estar unida alrededor ¿de quién? De Cristo. Porque si cada quien se pone a mirar lo que merece cada uno, miren mis amados hermanos, cada uno va a decir: fulano no se merece que yo lo ame, fulanita no se merece que yo le tenga paciencia con ella,
Pero nosotros no vamos a mirarnos entre nosotros. Tenemos que mirar en el hermano ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Porque si comienzan a mirar a Leonardo, ustedes no van a tener compasión de Leonardo, porque él se porta mal, porque él actúa de alguna manera que no es la que ustedes esperan. Pero ¿por qué nosotros nos aceptamos, nos amamos, nos consolamos, nos perdonamos unos a otros? Porque Cristo hizo todo eso también con nosotros. Y a partir de ahí, entonces el apóstol dice, miren, tengan el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? A partir del versículo 6 y hasta el versículo 8, Él nos va a mostrar la verdad de Cristo. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? ¿Qué es lo que Cristo hizo al venir a este mundo? Bueno, versículo 6 al 8 va a mostrarnos que Dios se hizo carne y en humildad y obediencia tuvo que bajar de la gloria como si fuera una escalera formada por 6 peldaños. Y en ellas el Señor descendió, cada peldaño, hasta convertirse en un ser humano. Miren, lo primero que dice el versículo 6 es que Él no se aferró a su grandeza. La Biblia dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a su grandeza. Por eso le cité Génesis capítulo 1, versículo 1, San Juan 1, 1 y 2, y Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Porque la Biblia nos muestra allí de manera sencilla y concisa cuál era el lugar que ocupaba nuestro Señor en su gloria. Dice Juan que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho es hecho. La verdad es que todo depende de nuestro Señor. Nosotros podemos hacer división, pero Dios no la hace. Dios sabe, Dios conoce, Dios es el soberano de todo. Y Él, el Señor Jesucristo, con toda su grandeza, dice la Biblia, Él no se aferró a su grandeza. Oí a alguien decir en días pasados que el Señor no nos necesitaba a nosotros. Sin nosotros, Él era Dios. Con nosotros sigue siendo Dios. Cuando nosotros en Adán vivíamos en plena comunión con Dios, Dios estaba bien. Cuando Adán pecó, Dios siguió siendo y estando bien. Cuando el tiempo pasó, que la humanidad se corrompió y que el pecado reinó y que Dios miró a los hombres y vio que su corazón era de continuo inclinado hacia el mal, Dios siguió siendo Dios. Él no perdió su soberanía. Él no dejó de ser el control de toda la creación. En nuestros días, cuando el pecado campea por todos lados, donde hay pecados fuertes, terribles y duros, mis amados hermanos, Dios es Dios sí o sí. Ustedes no tienen de otra. Yo no dije sí o no, yo dije sí o sí. Es que Dios sigue siendo Dios. Ahora, noten que dice la Biblia, Él no se aferró a el ser igual a Dios, ni siquiera a la forma de Dios. ¿Cuál es la forma de Dios? Bueno, en la eternidad Dios no tiene ninguna forma. Dios es espíritu y Él estaba allí reinando con Dios como espíritu. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1 y versículo 2 que todo estaba desordenado y estaba vacío y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. No importa si hay desorden o si hay orden, a Dios no le impide nada ser Dios.
Y él no se aferró a eso y bajó su primer escalón. No se aferró a la grandeza. Segundo escalón, se despojó de su gloria. No solo que no se aferró a su grandeza, sino que él mismo autodecidió despojarse de su grandeza. Notemos que en la Biblia no nos dice que el padre le dijo al hijo, mira, hay un problema allá abajo, la gente se está perdiendo, debemos hacer algo, vete en una misión y salve a esa gente. ¿Podía el padre hacerlo? Sí, podía hacerlo, pero no lo hizo. ¿Quién decidió hacerlo? La Biblia dice aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 6, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué dice la Biblia? Que se despojó a sí mismo. Esto es el acto voluntario del Hijo de Dios decidiendo dejar su grandeza, dejar su gloria para venir y ser hombre. Porque probablemente usted piensa que ser hombre es lo máximo. Bueno, sí, lo máximo de aquí en la tierra. Pero cuando juntamos el cielo y la tierra, ser hombre es una miseria. Lo máximo es el ser de Dios. Lo máximo es el ser de Dios. Bueno, aún hay algo más grande que los hombres, son los ángeles. Cuando nosotros leemos el Salmo 8, nos instruye la Biblia, nos dice la Biblia que al Hijo del Hombre, el ser humano, lo hizo un poco menor que los ángeles. No se crea que usted es lo mayor. No se crea. Hay gente que piensa, es más, que aún entre los hombres son los más grandes, los más hermosos, los más que más. No. Véase bajo la óptica del cielo. Y ser hombre es una miseria. Y dice la Biblia que la segunda cosa que hizo fue que se despojó de su gloria. En Cristo, si hay una cosa que nosotros debemos observar, es que no hay orgullo ninguno. En Cristo no hay una muestra de egoísmo, ni de egolatría, ni de egocentrismo. Cristo se despojó por el bien de toda la humanidad. La grandeza de nuestro Dios es que siendo Dios, se hizo carne y como vamos a ver, padeció, se humilló hasta lo sumo con el propósito de que la humanidad fuera beneficiada. Una generación maligna y perversa, una humanidad que no merecía ningún acto de misericordia, una humanidad que se había apartado de Dios, que había elegido la desobediencia, el infierno, la condenación por encima de obedecer a Dios y darle honra. Como dice Romanos capítulo 1, ellos no tomaron en tener a cuenta a Dios, ni le dieron gloria como a Dios, sino que levantaron y glorificaron a las criaturas antes que al Creador. Esa humanidad de la que usted y yo somos parte no merecía nada de misericordia. Pero como dice el mismo apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mire hermano, si usted puede subrayar esta frase corta en su Biblia, donde dice la Biblia, siendo aún pecadores, subrayela, porque muchos de nosotros piensan que nosotros merecíamos la salvación. Y nos decimos a nosotros mismos, bueno, es que cuando yo vine a Cristo, yo le dije, mira aquí Jesús está el prospecto que va a hacer que tu iglesia brille ahora. Hay mucha gente que piensa así. No. Siendo aún pecadores. ¿Qué pasó por cuando éramos aún pecadores? Cristo murió por nosotros. ¿Sabes lo que significa eso? Que siendo aún pecadores significa que no valíamos nada. El apóstol dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y más de 4 días de muerto teníamos, es decir, que ya heríamos mucho.
En tercer lugar, mis amados, dice que Cristo tomó el servicio como su oficio predilecto. No solamente que no se aferró a su grandeza, que se despojó de su gloria, sino que tomó el servicio como su oficio predilecto. Dice la Biblia ahí, tomando forma de siervo. Y me gusta, mis amados hermanos, que ustedes pongan atención a lo que dice la Biblia, porque no es que se le dio a Cristo el servir. Note que la Biblia dice que Él tomando forma de siervo, es que vino a servir. Él mismo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por mucho. Él vino a eso. En esta Navidad, cuando usted esté celebrando, recuerde que Cristo vino a servir. Recuerde eso, mis amados hermanos. Recuerde eso. El Señor Jesucristo estimó y tomó el servicio como su oficio predilecto. Me acuerdo algunos cristianos que conozco, que cuando nos agrupamos y vamos a repartir funciones, nadie quiere la función del servicio, nadie quiere servir, nadie quiere ser el que trapee el piso, nadie quiere ser el que barre el frente, nadie quiere ser el que sacuda la silla, nadie quiere ser el que prenda y arregle las luces. Bueno, gloria a Dios por algunos hermanos que ciertamente sirven al Señor y lo sirven de todo corazón, pero la mayoría no. La mayoría prefiere sentarse en silla limpia, pero no limpiarla. La mayoría prefiere criticar que el piso está sucio, pero no barrerlo. La mayoría prefiere que esté la puerta abierta, pero no empujarla para abrirla, porque no prefieren el servicio. No son como Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, haya también en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si somos cristianos, tenemos que imitar a Cristo. Ese es el mensaje. Por eso celebremos la Navidad en humildad y obediencia. En cuarto lugar, se hizo igual a los hombres. Tal vez para nosotros esto no tiene gran significado, pero para Dios sí. Para Dios tiene mucho. Es que el Creador se estaba haciendo como una de sus criaturas. El que tenía todo el poder para hacer, ahora se estaba convirtiendo en algo que él hizo. Yo no sé si usted tiene mascotas como el pastor Arturo, que tiene unos perros. Y no sé si usted le ha comprado comida para perros, a sus perros. Y una pregunta que le voy a hacer, sabiendo la respuesta, la voy a hacer. ¿Usted ha probado la comida para perros antes de comerla? ¿Antes de dársela a los perros? Claro que no, pastor, eso no se hace. Bueno, eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Dios, siendo el Dios, el soberano, el creador, el sustentador de todo lo que existe, decidió hacerse hombre. Por eso el apóstol pone como un eslabón, como un escalón, dentro de esta escalera descendente. El apóstol pone no solo que eligió el servicio como un oficio predilecto, porque los ángeles también sirven y el Señor pudo servirnos como ángel, pero el Señor no decidió ser ángel, decidió ser hombre, ponerse en la misma condición nuestra. Se hizo hombre. En quinto lugar, se humilló a sí mismo. Dice la Biblia, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. A mí me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque si hay algo que a los hombres no les gusta en esta vida, es la humillación.
Y noten que el Señor no se humilló antes de hacerse hombre, sino que estando en la condición de hombre, se humilló. Un ejercicio contrario a lo que hacen los hombres generalmente. Los hombres les gusta la exaltación. La gente le gusta que le inviten a un acto de reconocimiento, de entrega de placa, de entrega de trofeo, de entrega de medalla, que usted le reconozca. A la gente le gusta eso, a mí también. Pero noten que dice la Biblia, que estando en la condición de hombre, se humilló. Y otra vez, mis hermanos, llamo su atención a que es una autohumillación. Dice, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Es verdad que le dieron de bofetada, sí, pero eso lo provocó él mismo. ¿Saben eso? Es verdad que se burlaron de él poniéndole un manto y una corona de espinas, pero eso no fueron los romanos ni los judíos, fue el mismo Señor que decidió eso. ¿Saben para qué? Para salvarnos a nosotros, para darnos la gracia de la salvación. Hace un momento los jóvenes cantaban la gloria de la cruz. La gloria de la cruz. Y el apóstol le dice a los corintios que algunas, tanto los corintios como los gentiles o los griegos estaban solicitando otras cosas. Pero él quería ver en los cristianos que salieron de Corintio y que el Señor salvó. Él quería ver en ellos a Cristo. ¿Y Cristo cómo? Cristo en la cruz, Cristo crucificado. Y yo pienso que ya al final de este año 2024, un año de muchas cosas extraordinarias, tal vez nosotros debemos recordar que nosotros debemos imitar al Cristo crucificado. No es que nos crucifiquemos nosotros, sino que crucifiquemos nuestro propio ego. El ego que tenemos dentro, el ego que nos lleva a ser orgullosos, el ego que nos lleva a ser muchas veces soberbios, debe ser crucificado y nosotros debemos bajar de ese trono en que nos hemos entronado, que nos hemos subido, y debemos bajarnos para imitar a Cristo. En sexto lugar, dice la Biblia, no solo que se humilló, sino que fue obediente. Fue plenamente obediente hasta el final. Miren cómo lo presenta el apóstol, haciéndose obediente hasta la muerte. Nosotros somos condicionales al momento de obedecer. Y la condición que nosotros ponemos siempre es que no nos afecte. Nosotros vamos a obedecer entre tanto no nos afecte, entre tanto no choque con nuestros intereses propios, entre tanto no me haga a mí hacer algo que yo no quiero hacer. Pero miren lo que dice la Biblia del Señor Jesucristo, que se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y eso me lleva a mí a pensar allí en ese instante antes de la crucifixión, que la Biblia señala como allí en el huerto de Getsemaní. El Señor Jesucristo dice que estaba muy triste hasta la muerte. Y dice la Biblia, para un poco ilustrarnos su condición de angustia, dice que las gotas de sudor que caían de él eran como gotas de sangre. Y allí el Señor Jesucristo pronuncia unas palabras que han quedado en la mente de mucha gente, de muchas generaciones. Pero dice el Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Fue obediente hasta la muerte de cruz. Este mensaje tiene una aplicación que no solamente es una ilustración o es una instrucción acerca de lo que Cristo hizo, sino que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con nosotros. Este mensaje que el apóstol Pablo
dice a los hermanos de Filipo? Bueno, tiene que ver todo porque es en el marco de un llamado que hace la iglesia en el versículo 5, cuando el apóstol dice, haya también en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué significa eso? Entonces, que nosotros no debemos estimar como prioridad aferrarnos a lo grandioso de este mundo. No debe ser nuestra prioridad aferrarnos a las cosas grandiosas de este mundo. ¿Saben ustedes que todos los beneficios y todas las bendiciones que nosotros miramos como bendición viene de parte de Dios para nosotros? Y saben ustedes que dice la Biblia en el libro de Job, que Job era un hombre que había acumulado muchas cosas, que tenía muchas bendiciones, y de un momento a otro todo le fue quitado. Usted ha leído el libro de Job, ¿verdad? Especialmente ese capítulo 1. Y en un momento entonces él es confrontado por su esposa. Él es confrontado por la realidad de los acontecimientos. ¿Y saben cuál fue la respuesta de ese hombre de Dios? El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. No nos aferremos a las cosas materiales, a las bondades de este mundo. No nos aferremos. Cristo no se aferró a su grandeza. En segundo lugar, despojémonos de nuestro ego, mis amados hermanos. El ego que nos dice que lo merecemos todo y que somos más buenos que los demás, que tenemos un grado de merecimiento. Hay una palabra muy actual, la meritocracia. El mundo está dirigiéndose hacia los que merecen cosas. Miren, mis amados hermanos, ninguno de nosotros merecía nada más que la condenación y la muerte. Y miren, el Señor nos salvó. Yo creo que yo soy salvo. Yo no sé si usted cree que usted es salvo. Yo creo que yo soy salvo. Bueno, ya es suficiente para mí. Es una bendición suficiente. Todos los demás, es como decíamos en Don Juan, es una ñapa. Usted sabe el término ñapa. Cuando usted iba al colmado y pedía una libra de azúcar, usted le decía al colmadero, después de pesarle una libra, la 16 onzas, le decía, échame una ñapa ahí. Eso es algo extra. En el lenguaje de hoy, ese es un plus. Todo lo demás que usted tiene es extra. Es más, Jesucristo lo único que debió hacerlo es salvarlo y llevarlo para el cielo. Hace rato usted y yo debíamos estar muertos ya. Y estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es un extra. Dele gloria a Dios y vívalo en agradecimiento al Señor, sea lo que sea que usted tenga. Dele gloria a Dios por lo que usted tiene. No hay merecimiento en nosotros. En tercer lugar, no miremos el servir como un castigo o como algo de no privilegio. Vea el servir como un privilegio, hacer lo mismo que hizo su Señor. Cuando haya que servir, sirva, hermano. Cuando haya que hacer lo que haya que hacer, hágalo. La Biblia dice que Él vino y sirvió por nosotros. Celebremos que el Señor vino a servirnos, que el Señor vino no solamente para ser servido. Es verdad, hoy tenemos que servirlo, hoy tenemos que alabarlo, pero cuando estuvo entre nosotros, Él sirvió. Esa escena la recuerdan, allí en el aposento alto. Judas estaba presente, recuerdan, Judas estaba ahí, el traidor de Judas estaba ahí, y el Señor tomó una poncherita, le echó agua, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies sucios de los discípulos. Y vuelvo a decir y a insistir, estaba ahí Pedro, el que le negó. Estaba ahí Tomás, el que no le creyó. Estaba Judas, el que le traicionó. Y los otros eran, ya mencioné 3, eran 12, ¿verdad? Los otros 9 que salieron corriendo cuando lo arrestaron a él, que lo dejaron solo, y a todos le lavó los pies al Señor. A todos. A todos.
Bueno, ¿cuál es nuestra misión en esta vida? Servir a los demás. Si somos cristianos, tenemos que aprender a servir. Y sabe, el servicio son oportunidades que el Señor nos da. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de servir, no nos quejemos, sirvamos, porque es una oportunidad que el Señor nos da. En cuarto lugar, ¿cuál es la enseñanza? Usemos nuestra humanidad para ser útiles al plan de Dios. ¿Saben por qué el Señor se hizo humano? Para salvar al ser humano. Y miren, yo debo confesar algo, que cuando yo estaba preparando las notas de este mensaje, yo estaba allí en la oficina del Centro Betel. Y en un momento dado, tuve que dejar de escribir para confesar mi pecado. ¿Saben cuál yo descubrí era mi pecado? Es que el Señor dejó su trono y bajó a este mundo. Ese mundo que Él había hecho y que se había corrompido, que se había apartado. Y ¿saben qué? Yo encontré que a veces yo estoy tan cómodo, estoy aquí en Consuelo, y hay barrios que yo no conozco, eso es pecado. Yo confesé mi pecado. Hay lugares que yo no voy porque las calles están malas, eso es pecado. Hay lugares que yo no voy porque tengo miedo, porque dicen que hay un punto de droga, que la gente de allí sacan machetes. Miren, eso es pecado, eso no es excusa. ¿Saben dónde lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que dejar mi comodidad y comenzar a caminar todas las calles de Consuelo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Decirle a la gente de esos barrios que viven en los rincones más recónditos de aquí de Consuelo, decirle que hay salvación en Cristo para ellos. Cristo dejó el cielo para venir a esta tierra. Como yo, siendo un ser humano, tengo que tener excusa para no ir a los otros seres humanos como yo, para decirle que hay salvación para ellos en Cristo. Si algo que yo tengo que celebrar en esta Navidad es que Jesús se hizo hombre para salvarme, yo tengo también que imitar a Cristo con el mismo sentimiento e ir a los lugares donde hay seres humanos perdidos para decirles a ellos también que Cristo les vino a salvar. Yo no sé si a ti te mueve, pero a mí sí me ha movido eso. Celebrar la Navidad no es poner un arbolito y adornarlo con luces. Y qué bonito. En mi casa, ustedes no han ido a mi casa, pero yo le invito. Patricia se votó este año, adornando. Y hay gente que dice, los convertidos no ponen arbolito. Bueno, en la casa del pastor Leonardo hay un arbolito. Muy lindo. El espíritu de la Navidad, como dice. Pero saben, lo más importante es recordar y celebrar eso. Que Cristo, el Dios eterno, dejó su trono. Y saben, hermanos, nosotros tenemos que olvidarnos de nuestro ego. Eso que nos hace ser orgullosos, que nos hace ser soberbios, que nos hace ser pretenciosos. Tenemos que humillarnos, tenemos que crucificar eso, tenemos que volvernos cristianos. La Biblia dice en Hechos que la primera vez que se nombró a los seguidores de Cristo como cristianos fue en Antioquía. ¿Y saben cuál fue la razón? Porque se comportaban como Cristo. La palabra cristiano significa pequeños Cristo. Un comportamiento cristiano es lo que Dios quiere que tengamos nosotros. Quinto lugar, no practiquemos la vida orgullosa y altiva, la vida de arrogancia y de prepotencia. No vivamos para mostrarle a los demás lo que hemos logrado, nuestros éxitos. Se vive la vida para mostrar éxito, para publicar lo grandioso, lo bendecido que somos. No vivamos así, amados hermanos. No vivamos para hacer vitrina. Ser cristiano es un compromiso enorme de vivir la vida sencilla. Yo sé que en este mundo la sencillez no es lo que llama.
No, 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 no. Nosotros necesitamos mostrar nuestra grandeza y al final poner y vamos por más. Y vamos por más. Porque la sencillez no es lo que nos llama. Sin embargo, el mensaje de Cristo es que vivamos vidas sencillas. El mensaje de Cristo, aunque no le guste a los seres humanos, es que vivamos vidas sencillas. El mensaje de Cristo, mis amados hermanos, es que vivamos vidas sencillas. El mensaje de Cristo, mis amados, es que vivamos vidas sencillas. Ser cristiano no es ser arrogante. Ser cristiano no es vivir con orgullo. Ser cristiano no es vivir pretendiendo que soy mejor que el otro. Ser cristiano es vivir una vida sencilla. Búsquelo en la Biblia. Búsquelo. Si hay una muestra de arrogancia en la Biblia es la de Salomón. ¿Y sabe cómo terminó Salomón diciendo? Que todo es vanidad en este mundo. Que lo más importante de este mundo es temer a Dios y apartarse del mal. Que vivir una vida de opulencia no trae contentamiento al corazón, no trae felicidad. Lo que trae felicidad es ser imitador de Cristo. Finalmente, no resistamos al propósito de Dios y ajustémonos a su voluntad. Uno de los pasajes más conocidos de la Biblia es Mateo capítulo 28, ya finalizando. Dice la Biblia que el Señor juntó a los 11 discípulos, porque ya Judas había muerto, se había quitado la vida, y le dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y a continuación le dijo: por esa razón vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Y una promesa les hago: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ciertamente este pasaje es altamente conocido por la cristiandad, pero también es el pasaje más desobedecido de la Biblia. Porque los seres humanos que somos cristianos, los que hemos venido y conocido a Cristo, nos resistimos a obedecer a Dios, a ir por todo lugar a predicar el Evangelio. Nos hemos acomodado a la posición que tenemos y preferimos ser religiosos de domingo, venir a la misa que hace la iglesia bíblica cada domingo a las 9:30 o las 10 de la mañana. Es nuestra religión y con eso es suficiente. No, mis amados hermanos. Cristo fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Qué significa eso? Que fue obediente aún costándole la vida. Fue obediente hasta lo máximo. Fue obediente hasta que le dolió. Fue obediente hasta que le causó daño. Los cristianos no queremos ser obedientes. Hablamos de que somos salvos y que nos espera en el tiempo venidero la gloria de Cristo. Y no sabemos de memoria el texto que dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo tenemos por cierto, pero no queremos vivir las aflicciones del tiempo presente. Queremos vivir la gloria no venidera, aquí y ahora. Queremos la gloria ahora, no queremos aflicciones. Mis amados, las aflicciones de Cristo son buenas. Vamos a ser obedientes. Vamos a ir por todos los lados donde haya que ir a predicar el Evangelio. Vamos a anunciarle a la gente que necesita de Cristo, porque ha crecido el pecado, porque ha crecido la corrupción, porque ha crecido todo lo malo en esta vida.
bueno porque tiene que crecer y el maligno está haciendo lo suyo. Mientras los creyentes, los seguidores de Cristo, estamos tranquilos viviendo la buena vida. En esta Navidad yo quiero poner este peso en usted. Le estoy pidiendo al Señor que no les deje tranquilo a mis hermanos de la Iglesia Bíblica Cristiana. Que les inquiete, que no les deje dormir, que estén inquietos pensando que no hemos hecho lo que el Señor Jesús quiere que hagamos. Que celebremos esta Navidad con humildad y obediencia, pensando en la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a cerrar los ojos y vamos a ver.